Bueno, pues vamos con el análisis de Bitcoin súper rápido, a ver si puedo sintetizar bien todo esto que quiero decir, porque, a ver, lo más importante que he estado viendo han sido zonas de absorción. El CVD nos lo ha marcado muy bien en la zona de 97.500, pero zonas muy gordas, zonas muy gordas. Fijaos por aquí ya como el CVD seguía subiendo y marcando nuevos picos, fijaos aquí en este punto y en este. Sin embargo, aquí ya empezó el precio a marcar máximos más pequeños sin superar el siguiente. Hay una absorción muy gorda, pero la más gorda que he estado viendo, sin duda, ha sido esta que hubo aquí el día 15 del 1, ayer, a las 2:30, antes de que abriera la bolsa americana, justo a la apertura, más bien, hizo una explosión al alza de órdenes market. Gente comprando a botón, seguramente el retail comprando al máximo, o incluso alguna mano fuerte que no estaba muy bien posicionada, por lo que yo entiendo, y intentó meter aquí este impulso al alza, pero que fue en vano, porque como vemos, aunque el CVD marcó un máximo tremendamente más alto, el precio, sin embargo, no consiguió superar su máximo anterior, incluso cayó, empezó a caer en esta subida, indicándonos que habían absorciones muy gordas por la zona de ya 97.100 y ya no es tan normal, porque en esta zona vale normal que hayan absorciones, en la zona de resistencia tal, pero que hayan en esta zona significa que manos fuertes han empezado a poner ya órdenes de venta más abajo del punto de 97.700. O sea, señal súper buena para el caso de los cortos. Yo empecé a abrir cortos ya cuando empecé a ver absorciones en la parte de arriba y aquí aumenté posiciones, así que por el momento muy bien. He de confesar que el día de hoy en la bolsa esperaba que hubiera algún movimiento al alza, que quizás estuviéramos rangueando el fin de semana y cazando liquidez antes de las caídas, porque también he visto absorciones bastante interesantes aquí en la zona de 95.000, pero creo que han sido absorciones bastante normales del retail, porque como hemos visto a la hora de la apertura de la bolsa en Nueva York, día viernes 16, ha caído directamente y ha ido a absorber esa liquidez. Y a partir de aquí veo muy difícil que el fin de semana pueda subir y recuperar precios anteriores. Como mucho estaría bajando o rangueando ahora en la parte baja. Y para principios de la semana que viene sí que veo probable que haya una caza de liquidez por arriba, otra vez FOMO en el mercado y otra vez captura de liquidez para seguir cayendo. Y ahora diré por qué, porque tengo señales súper fuertes, el fractal del ciclo anterior da puto miedo, da miedo cómo se está repitiendo al milímetro, incluso en las fechas, en los tiempos, muy hardcore, la verdad. Así que como veis, aquí también está la señal que os decía de cómo el CVD, estamos hablando de Binance en Spot, el mercado que más cripto mueve ahora mismo, que es Binance, y aquí vemos como mientras se vendía en market, posiblemente el retail a orden en market, alguien estaba absorbiendo esas ventas, y por eso yo aquí abrí unos pequeños largos especulativos, esperando que este rango se siguiera formando, pero bueno, rompió por aquí, me ha comido algunos de estos, pero como digo, ya voy bien cargado de cortos por aquí arriba, así que sin problema buscando nuevos niveles abajo. Luego en Binance Futuros, que es lo que estamos viendo aquí en la derecha, también se repitió bastante el patrón, haciendo máximos más grandes el CVD, mientras el precio ya empezaba a decrecer. Fijaos como este máximo fue más grande que el anterior, sin embargo el precio ya estaba más bajo, indicándonos unas absorciones tremendas por esta zona y por eso veo muy difícil que el precio la supere. Yo, como digo, los cortos que he estado cargando van con un stop por aquí arriba, esperando también que pueda haber incluso alguna limpieza la semana que viene, pero dudo muchísimo que el precio pueda pasar de 98.500. Dudo muchísimo que pueda pasar y cambiaría bastante mi escenario y daría una sorpresa bastante gorda, ¿eh? Y como te digo, me apoyo también, obviamente, en otras métricas y en otras gráficas para este análisis que llevo. Una de ellas es el funding rate, que estos días se ha estado poniendo otra vez bastante positivo, sobre todo hoy, el día de hoy, indicándonos que hay FOMO en el mercado, no es un exceso, sí que nos dice que los largos están entrando otra vez fuerte buscando nuevas subidas. Y eso lo han aprovechado claramente hoy para empezar a barrer toda esa liquidez. En Kingfisher podemos ver cómo están sufriendo muchísimo más los largos, están liquidando muchísimo más millones en largos que en cortos, así que eso es una señal de que el mercado se está poniendo estructuralmente débil por abajo y como estamos viendo cada bajada, más de lo que debería porque el mercado está sobreapalancado. Y bueno, otra cosa que me gustaría compartir súper interesante porque es un puto calco del ciclo anterior es exactamente eso, ¿eh? Cómo se ha ido Bitcoin fractalizando perfectamente, tanto en tiempo como en forma, con su ciclo anterior. Fijaros aquí Bitcoin actualmente, 94.900. Y fijaos aquí Bitcoin en 44.000 en su ciclo anterior. Fijaos la forma primero de este gráfico. Lo primero, fijaos qué parecido. Fijaos qué parecido cómo venía
de caída. Este es el ciclo anterior. Fijaos cómo venía de caída, cómo ha pasado en este ciclo y empezó a ranguear fuerte, haciendo sacudidas, sacando a todos del mercado que no estaban bien posicionados y empezó a hacer mínimos cada vez mayores, porque claramente habían absorciones por aquí abajo, igual que ha pasado en este ciclo, he visto absorciones súper fuertes por aquí, por eso empecé a posicionarme también en largo por aquí. Y fijaos cómo es que es exactamente igual el ciclo. Es exactamente igual. Aquí hizo lo mismo en el ciclo anterior, se fue apoyando, no consiguió romper porque había muchas absorciones hasta llegar a este punto. Llegar a este punto, rompió el rango tan esperado, el mismo que hay ahora, estuvo cogiendo liquidez aquí y luego cayó fuerte. Y aquí lo tengo puesto en esto de selección de barra, pero ya te digo que si le doy al play esto se va a los infiernos. Es lo que pasó en el ciclo anterior a partir de ahí. El tema es que me ha llevado exactamente a ponerlo en el punto en el que se supone que estamos ahora, ¿vale? Esto es Bitcoin actualmente y esto es Bitcoin cuando cayó ahí. Entonces, lo que espero es que posiblemente para la semana que viene, si el ciclo se sigue cumpliendo de esta manera que da miedo, posiblemente para la semana que viene, porque este tramo de aquí arriba, esto es importante, este tramo de aquí arriba en el ciclo anterior, el último tramo, ¿no? Y algo crucial es que esta zona se prolongó en el tiempo una semana. ¿Vale? Llevamos como 2, 3 días desde que hemos llegado a los 97.000, así que supuestamente le quedaría hasta la mitad de la semana que viene. Si es que nos centramos justamente en eso, que tampoco podemos centrarnos 100% en esto, ¿no? Simplemente nos da una guía. Pero lo importante es que fijaos a partir de aquí lo que debería hacer el precio según el ciclo anterior. Hace una trampa, supuestamente sería la trampa que puede hacer la semana que viene, y después de eso sí que ya cae y termina de hacer su ciclo bajista mucho más abajo de 33.000. Entonces, como vemos, si ahora mismo estuviéramos en el mismo punto, es posible que a partir de aquí tuviéramos un rebote para la semana que viene, lunes, martes, y a partir de ahí sí que de verdad iniciar la verdadera caída. Así que hay que estar preparados para eso, porque, vuelvo a repetir, el ciclo da miedo cómo se está repitiendo, da miedo incluso los tiempos. Es que no engaño, fijaos como aquí cuando cayó, terminó de caer, y aquí en el punto más bajo, hasta que llegó al punto más alto y empezó a caer, si os fijáis, son 66 días lo que tardó en su ciclo. Pues fijaos aquí, si se repitiera, que aún no podemos confirmar del todo, pero da miedo, como digo, cómo se está repitiendo la forma del fractal incluso, y llevamos ahora mismo 55 días. Quiero decir, nos quedarían 10 días para que esto se terminara. Y tengo que decir una cosa, he estado siguiendo el fractal este bastante tiempo, que me ha hecho ganar pasta, y puedo decir que los tiempos se están calcando casi al milímetro. ¿Y por qué digo casi al milímetro? Porque hay algo que está pasando y es que se están adelantando. Por ejemplo, esto, como digo, duraba en el ciclo anterior 66 días y aquí está durando como 55. Puede ser que no se recupere de ahí. Y hay patrones aquí anteriores, sobre todo en la caída, que estaban durando menos tiempo. ¿Por qué? Porque creo que los inversores, hay muchos inversores inteligentes que se están posicionando viendo este fractal y están anticipándose. Entonces, cuando ven que la caída va a ser en 66 días, pues ellos dicen, en el día 60 vendo. Y creo que eso está afectando bastante a que se reduzca algunos días o incluso un par de semanas todo este tema, sobre todo la caída se ha retrasado por lo menos 20 días o 25, casi un mes. Por eso, porque hay inversores que veían que llegaba al punto cercano de venta de Bitcoin del fin de su ciclo y se anticiparon a eso, hicieron que caiga el mercado antes. Tiene mucho sentido eso para mi parecer. No sé qué opináis vosotros, dejadlo en comentarios, me interesa mucho cuál es vuestra opinión y lo interesante aquí entre todos vamos a formar un buen análisis y a ganar pasta. Así que eso digo, a partir de hoy ya podemos esperar la semana que viene esa pequeña trampa, como vemos en esta zona. Fijaos mucho en esta zona, que es la que estamos ahora mismo. Podría verse zona de distribución más baja que la anterior, incluso dar un pico por aquí arriba. Estoy preparado para que pase un poco los 98, 98.500, pero dudo muchísimo que el precio pueda pasar de ahí. Así que muy buena zona de oportunidad. También da miedo hacer un corto en este momento, como he estado viendo, también hay mucha narrativa de que no es momento de hacer corto, te queda miedo, es posible que Bitcoin ya haya cambiado, ahora va a hacer el movimiento de... Y ya os digo, hoy me ha sorprendido un poco el mercado y me ha jodido por una parte, porque días anteriores no había nada de liquidez por arriba y ahora vamos a ver el heatmap de liquidez. Y fijaos cómo hoy ya se ha hecho un clúster súper grande de liquidez en la parte de 97.286, pero que si lo pasamos ya a métricas de 3 días, por ejemplo, vemos que los más importantes ya están por abajo y deja de ser importante. Aún así es que ayer esto estaba vacío. Ayer esto estaba vacío. Cuando yo estaba abriendo corto, esto estaba vacío y eso era súper interesante para mi corto. Porque si no hay liquidez por arriba, es que era muy difícil que subiera. Ahora sí que veo más probable que haya una trampa a recoger este clúster, que es bastante gordo. Pero como digo, tampoco tiene por qué ser necesario, porque ponemos la liquidez de 2 semanas, por ejemplo, y da miedo por abajo. Da miedo por abajo como está. Fijaos esto. Esto es un imán impresionante. Y comparado con el de aquí arriba, pues ya ves calderilla. Así que, viendo dónde está el precio, es más probable que no toque ya nunca más los 98.252. Es lo más probable. Lo dejo claro. Y bueno, hay métricas bastante importantes, como la del Open Interest, que igual también está bien mirarla.
Se ha descargado bastante el Open Interest, es cierto, pero desde la subida que llevamos estamos bastante cargados aún y hay mecha para que esto siga cayendo y long squeeze, ¿eh? Y quemar stops y bajarse el Open Interest hasta que no baja a 28 millones y medio, 28 billones y medio, perdón. No creo que pueda retomar nuevos tramos tanto al alza como a la baja que se reflejarían en subidas aquí en el hoy, ¿no? Otra métrica interesante, el long short ratio, como vemos en Binance, mayoría de cuentas en positivo, iba a decir no, mayoría de cuentas están en long, apalancadas en long, mientras que la mayoría del capital está apalancado en short. ¿Qué quiere decir? Así a grandes rasgos, aunque no es grande el spread, el ratio, sí que quiere decir que el retail, la mayoría del retail está en long, mientras que las instituciones la mayoría están en short. Interesante este también y apoya un poco el análisis que llevamos. Y bueno, otros factores macro también estarían bien ponerlos. Ya os digo que los ETF no es nada importante, han tenido alguna subida obviamente estos 2 últimos días, pero ellos solamente igual para gestionar o preparar posiciones, porque de todas maneras para que suba muy fuerte el precio y durante mucho tiempo, tienen que ser subidas de ETF mucho más gordas de las que estamos viendo ahora mismo. Y cosillas como el supply de stablecoin sigue estando muy plano, vimos un repunte pero otra vez parece que quería bajar, tal, sigue estando muy plano, no nos dice nada importante. Así que sobre todo lo más relevante que veo es eso, cómo se está cumpliendo la fractalidad del ciclo anterior y sobre todo zonas de absorción, que hacía tiempo que no veía zonas de absorción tan grandes. En el delta también he visto cositas muy interesantes, se puede apreciar mejor que aquí. Si sabes usarlo y se te da bien, tienes ojo, te aconsejo incluso usar delta más que CVD, pero es que claramente también se está notando aquí, así que esto tenemos que aprovecharlo. Poco más, intentaré subir alguna actualización. Si te ha molado el contenido, pues dale like para apoyarme. Abajo tienes también el código de OneFury, que si usas código de invitación nos van a regalar algunos dólares a los dos, así que eso también es para apoyar el canal de puta madre. Y poco más, nos vemos en el próximo vídeo.